ustedes? Ingrid. Hola. Leslie. Y el día de hoy vamos a hablar de la continuación del tema pasado. El episodio pasado les hablábamos un poquito acerca de las mentiras que hemos creído acerca de Dios. Y el día de hoy, ni más ni menos, vamos a hablar acerca de las mentiras que hemos creído acerca de nosotros mismos. Sabemos que si hemos creído mentiras acerca de Dios, probablemente eso nos ha llevado a vernos a nosotros mismos desde un lente equivocado o dañado. Sí. Así es, y continuando con este episodio, definitivamente como lo que platicábamos el episodio pasado, ¿no? Como las mentiras que hemos creído de Dios, evidentemente si identificamos que hemos creído mentiras, pues nosotros hemos vivido en mentira también de nosotros mismos, ¿no? De nuestra identidad, de cómo nos vemos, cómo nos percibimos, ahora sí como toda la parte de nuestra percepción de nosotros mismos. Entonces, la primera mentira que hemos creído de nosotras es que no somos valiosas o no somos valiosos, ¿no? Y que muchas veces no nos hemos visto como Dios realmente nos ve. O sea, Dios nos ha dado un valor y el valor más grande que podemos conocer de Dios es que Jesús murió por nosotros. Y yo creo que es el acto más como único que podemos ver, el que haya muerto por nuestra salvación. Y eso, el que Jesús haya muerto por nosotros, pues nos hace valiosos. Y muchas veces hemos crecido en una perspectiva de que, ay, es que yo no le importo a nadie, o ay, es que Dios no me ama, o no, sí, como no le caigo bien a nadie, o toda esta onda que a veces nos victimizamos, pero la realidad es que eres amada, como eres valiosa, eres valioso, eres amado, ¿no? Y el acto más grande que podemos encontrar y conocer es la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Sí, creo que específicamente en ese punto, a veces a nuestra mente puede llegar este pensamiento de nadie daría nada por mí, ¿no? Como nadie haría nada por mí, nadie está dispuesto como yo estoy dispuesta a darlo por la gente. Pero créeme, o sea, tu valor está al punto de que alguien estuvo dispuesto a dar su vida. Y creo que eso es increíble. O sea, si en nuestra mente y en nuestro corazón pudiéramos entender que nuestro valor, que tanto valíamos para Dios, que Dios no estaba dispuesto a vivir, a permitir que nosotros siguiéramos viviendo lejos de Él, que tuvo que dar a su Hijo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él y tener una relación con Él. Pero sí, es entender esta parte, ¿no? Como creo que todos en algún momento hemos llegado a tener este tipo de pensamientos acerca de nuestro valor. Sí. Y hemos puesto nuestro valor a lo mejor en otras cosas. Sí. Por ejemplo, a lo mejor en tu aspecto físico, en cómo tú te ves, en cómo te ve la gente, a lo mejor en cosas materiales, en cuánto tienes, en qué lo gastas, en el dinero, a lo mejor en tus éxitos. Hay mucha gente que cree que su valor está en lograr cosas y tu valor no depende de ti. O sea, realmente nuestro valor no está impuesto en qué podamos hacer o en qué no podamos hacer. Tú eres igual de valioso así si no hicieras nada, porque el valor de nuestra vida estuvo puesto por Dios al entregar su vida por nosotros. Y una segunda mentira que se me hace que es un poco controversial, y yo creo que es una mentira que en lo personal yo he creído, y es una mentira disfrazada de verdad. Y es esta mentira de que tenemos que amarnos primero a nosotros. Ahora vivimos en una época donde obviamente se habla mucho del empoderamiento, de el amor propio, y no creo que sea algo malo. O sea, realmente no es algo malo, porque claro que es sano que tú busques tu bienestar, claro que es sano que tú busques estar bien contigo mismo, pero es una cultura que se nos ha creado en la que podemos confundir el amor propio con egocentrismo. Dios no nos habla de amarnos a nosotros primero, sino dice amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Es lo que pone en primer lugar. Entonces, claro que es contrario a lo que el mundo o a lo que las personas nos pueden decir, porque comúnmente se nos dice, ¿no? Como tú para amar a los demás tienes que amarte a ti primero, ¿no? Y se escucha bien padre, la verdad se escucha bien padre. Creo que incluso hasta lo he dicho yo, ¿sabes? Como a veces es parte de nuestro vocabulario el amor propio, ¿no? De que enfócate en ti, si tú estás bien, todo lo demás va a estar bien. Y esto nos lleva a que va a llegar un punto en el que vas a estar más enfocado en tu necesidad, en lo tuyo, que en la necesidad de los demás. Y es una mentira, porque si Dios nos pide amar a los demás, el hecho de caminar creyendo que tengo que fijarme primero en lo mío es contrario a lo que Dios te está pidiendo. Creo que es algo que está muy presente ahora.
claro que como dice, amar al prójimo como a uno mismo, pero no es enfocarte en el amar a uno mismo, sino en amar al prójimo como cuidarías de ti, al mismo nivel. O sea, no es enfocarte en ti, hacerlo por ti y después amar a los demás, sino al mismo nivel que yo me cuidaría, voy a cuidar de los demás. Al mismo nivel en el que yo me atendería, voy a atender a los demás. Al mismo nivel de importancia que me daría a mí, voy a atender a los demás. Y este tipo de amor es un tipo de amor que podemos ver a través de Jesús. O sea, Jesús, si él se hubiera enfocado, yo me imagino, si él se hubiera enfocado en sí mismo, pues no hubiera muerto por nosotros, ¿verdad? Porque pues era su bienestar, ¿sabes? Como era su vida misma, pero no, él sabía lo importante que era primero amar a los demás que a sí mismo. Así que decidió morir a lo que él quería y morir pues a su vida misma para poder cumplir con esto, ¿no? Entonces, se nos ha vendido bien esta mentira porque creo que muchos hemos llegado a creerla y a vivir conforme a eso, pero no es a lo que Dios quiere llevarte y no es lo que Dios nos pide. Y cuando conocemos esta verdad de que Dios nos pide amar a los demás, dice en la Biblia que el que da recibe más. Entonces, cuando tú estás dando amor, cuando tú estás dando tiempo, cuando tú estás dando de tus recursos al amar a los demás, estás recibiendo mucho más de lo que pudieras recibir si solo te enfocaras en recibir tú mismo. Sí, digo, ahorita que estabas como platicando, se me vino como el ejemplo que dices, ¿no? El de Jesús cuando pues murió por amor hacia nosotros y poniéndonos en perspectiva de él o cómo él se sentía en ese momento, pues es un acto en el que él decidió amar a los demás, o sea, en vez de a él mismo, ¿no? Y no es que no se amara, pero definitivamente tomó ese paso de decir primero ellos antes que yo, y es esa línea bien delgada que muchas veces se nos olvida, o sea, muchas veces se nos olvida que no todo se trata de nosotros, o sea, y como mujeres, o sea, si los podemos como compartir con mujeres, hay una línea bien delgada porque constantemente vivimos en esta, pues como que en esta línea de, es que yo quiero ser mejor que ella, yo me quiero ver mejor, más bonita que ella, o sea, como hay ese sentido de incluso de competitividad que no debería de existir, pero que inconscientemente hay ahí, ¿no? Y que muchas veces queremos enfocarnos tanto en nosotras, en querer ser las mejores, en querer superarnos, en querer esto y toda esta onda que está ahorita de el feminismo, todo esto, o sea, al final de cuentas, o sea, claro que tenemos un valor, claro que hay un límite de respeto y claro que sabemos como quiénes somos y claro que conocemos toda esta parte, pero también está otro punto en el que no se trata solamente de nosotras, o sea, caer en el egocentrismo de que solo yo y olvidas primeramente que Dios es primero y que las personas son segundo, ¿no? Como el mandamiento que nos indica. Entonces, como si tratar de ser conscientes y de romper este estereotipo de que si me preocupo por los demás, Dios te va a encargar de bendecirte a ti. O sea, y es algo que muchas veces se nos olvida. O sea, y yo la verdad, como en una temporada de mi vida, como solo pensaba en mí, o sea, como, pues yo qué quiero. Y incluso no ni les preguntaba o a mi familia o a X personas como, oye, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? O sea, como muchas veces se nos olvida esta parte de ver por los demás. Entonces, no queramos como siempre ser el centro de atención como muchas veces nos gustaría incluso, sino ver por los demás, o sea, ver qué es la necesidad que los otros tienen, o sea, ver por incluso qué es lo que Dios piensa primero antes de lo que nosotros queramos, ¿no? Y romper con esta mentira y convertirla en una verdad, ¿no? Pues es recordar siempre que el amor es sacrificial. Ajá. O sea, el amor no es de hago lo que quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, así, ¿no? Al final es un sacrificio. Y como decíamos, pues la muestra más clara de eso, pues es Jesús, ¿verdad? Sí. Y la tercera mentira de la que les queremos platicar es una que también, yo creo que todos hemos pasado por esa parte, ¿verdad? Y es el creer que no puedo cambiar, ¿verdad? Que así soy y pues si así soy, pues ni modo, se aguantan. Se aguantan. Y es realmente, yo creo que a lo largo de nuestra vida y de las experiencias que hemos tenido en nuestra vida, a lo mejor hemos adquirido ciertas actitudes, comportamientos incorrectos, ¿verdad? Y te lo puede decir tu mamá, te lo pueden decir tus amigas, te lo puede decir todo el mundo, y a veces nosotros nos enfrascamos en es que así soy y me tienen que amar y aceptar como soy, ¿verdad?
pero no. Hoy vengo a decirte, es una mentira. Es una mentira. Porque dice en la Biblia que el Espíritu Santo tiene el poder de cambiarnos. Sí. El poder de cambiarnos y que puede ayudarnos a hacer una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Entonces, quizá muchas de las actitudes, de las cosas que estás haciendo, van en contra de lo que Dios quiere de ti. Decimos, no, por ejemplo, ay, es que yo soy muy enojona y así soy, o soy muy sincera, ¿no? Ay, me da mucha risa ese ejemplo de que hay gente que es bien grosera y luego dice, es que yo soy bien sincera y así soy y ni modo. Pero no, o sea, realmente creo que el conocer a Dios, el que tú tengas una relación con Dios, nunca te va a dejar igual, ¿verdad? Es imposible que tú sigas siendo el mismo cuando tú experimentas el amor de Dios, cuando tú experimentas de la presencia de Dios. Es imposible. Y si aún no has podido cambiar ciertas cosas, a lo mejor es porque no te has permitido el conocer ese amor que transforma, ¿no? Dice en la Biblia que el Espíritu Santo es un fuego que transforma. Entonces, cuando tú permites que el Espíritu Santo entre a tu vida y haga los cambios que tiene que hacer, vas a poder darte cuenta, ¿no? Que, oye, sí podía. O sea, realmente sí podía cambiar. Realmente eso que yo... Porque a veces creemos, y lo digo porque me ha tocado escucharlo un chorro de veces. Soy psicóloga y me ha tocado escuchar un chorro de veces eso de es que esa es mi personalidad. ¿Y cómo van a cambiar lo que yo soy? Pero no todo es nuestra personalidad. Hay muchísimas cosas que hemos aprendido y hemos adquirido y que creemos que son parte de nuestra personalidad porque llevamos toda la vida haciéndolo. Pero de la nada, cuando tú conoces de Dios y cuando tú empiezas a indagar en lo que Dios quiere, en que hay un versículo que me encanta, un salmo que David le dice a Dios como, pon a prueba mis pensamientos y muestra lo que no te agrada de mí. Entonces, cuando tú le dices eso a Dios, Dios te lo va a mostrar. O sea, Dios te va a decir esto. Y entonces es ahí donde realmente tú puedes permitir que Dios te cambie y te haga agradable ante sus ojos. No que te va a hacer perfecto, obviamente es imposible, pero sí el tener una relación con Dios es un constante cambio en nuestras vidas. Sí, ahorita que lo mencionas, como creo que esa es una mentira que a veces la podemos disfrazar, ¿no? Y que muchas veces inconscientemente decimos, ay, no, yo no he vivido así, pero la realidad es que muchas veces optamos, como tú decías, comportamientos, aptitudes o nuestra manera de ser, nuestra manera en la que nos expresamos o la manera en la que somos en ciertas situaciones y uno siempre va como, ay, es que eso me enseñaron, ¿no? O ay, es que mi mamá fue así, o es que mi hermano fue así. Y claro que evidentemente donde tú creces adoptas ciertos comportamientos y te ayuda a que vayas forjando tu carácter y todo, pero hay un punto en el que tú mencionas donde tú conoces a Dios y tú dices, Dios, como muéstrame qué cosas o qué áreas de mi vida tengo que cambiar, y es ahí donde tú dices, sí se puede. O sea, yo les puedo hablar de mí, o sea, si hay cosas en mí que yo puedo ver a la Ingrid de hace años y decir, hay comportamientos que cambié y que definitivamente a lo mejor si yo me hubiera quedado en esa actitud de víctima de, ay, es que así fue mi mamá, ¿no? O ay, es que así fueron mis hermanos. Pues evidentemente ahí me hubiera quedado y no hubiera crecido o no me permitiera como hacer de esta manera, ¿no? Entonces como sí romper con esa mentira y al final de cuentas todo va en decidir tú y disponerte en cambiarlos. O sea, es decir, como definitivamente Dios te va a ayudar a hacerlo porque solos no vamos a poder, pero el estar constantemente y siendo intencionales en hacer esos ajustes en tu vida te va a ayudar, ¿no? Y se me hace bien interesante esta mentira porque yo me identifico. O sea, yo me acuerdo que antes yo con mis hermanos yo era bien sangrona, la neta. Mi realidad. A ver, los hermanos. No, pero era como que, o sea, por ejemplo, en mi caso mi mamá nunca fue así como que, ay, hijita, vente, ¿no? Y pues yo tampoco era como que, pues no me demostraron ese afecto de amor, ¿no? Y mis hermanos me acuerdo que en una temporada estaba más chica y me querían abrazar y yo, aléjate, no me toques. Y un punto en el que yo dije, no, o sea, yo me estoy alejando de ellos, o sea, en vez de querer yo como unirme a ellos o tener una mejor relación, yo sabía que eso estaba frenando mi relación con ellos y yo tuve que decidir el dejar esa actitud, ¿no? Y me acuerdo cuando empecé a hacer esos cambios, pues me echaban un chorro de carrilla como, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿No? Pero eso nos ayudó a tener una mejor relación ya más de grandes, ¿no? Y todo, o sea, mi raíz fue porque a lo mejor mi mamá no fue así, nunca me dijo como, oye, tienes que tener una buena relación con tus hermanos, o oye, o sea, como muchas veces inconscientemente actuamos en base a eso, ¿no?
Sí. Entonces, como sí se puede, o sea, definitivamente sí se puede romper con esa mentira y vivir en verdad, o sea, vivir en constante transformación, en cambios, como creo que evidentemente cada temporada es diferente y no somos los mismos de hace meses y va a haber cosas que nos van a hacer crecer, pero también está en nosotros en romper ese tipo de mentiras y avanzar, ¿no? Uh-huh. Y creo que con esa misma mentira hay otra mentira que está muy similar, Ajá. que es el creer que tenemos nuestros derechos, ¿no? Sí. Tengo mi derecho a ser así, tengo mi derecho a enojarme, tengo mi derecho a no hablarle, tengo mi derecho a hacer estas cosas, a tomar estas decisiones. Sí. Pero creo que el tener una relación con Dios nos lleva muchas veces a rendir esos derechos. Y es lo que hablábamos en el primer episodio, ¿no? Como el rendir eso y decir, Dios, como tú eres el primero en todo. Ajá, y como hemos estado hablando, ¿no? De esta historia de Eva, que es nuestro gran ejemplo, nuestro gran ejemplo del engaño, porque ahí fue donde inició todo. Por ejemplo, en esta parte de tener mis derechos, Eva pudo haber dicho, pues yo tengo mi derecho a tomar esta decisión y agarrar el fruto prohibido y comérmelo. Tengo hambre. No sé. Se me antojó. Porque se me antojó. ¿Y qué tiene? Pero ella quizá en su mente, no sé, yo me pongo en su lugar y digo, quizá en su mente dijo, pues yo voy a vivir las consecuencias. Y pues si yo vivo las consecuencias, pues es mi problema, ¿verdad? Pero no se daba cuenta de que el tomar esa decisión no solamente le afectaba a ella, sino que afectó incluso a todos el mundo, incluyéndome a mí, Eva. Entonces es eso, ¿no? Como a veces tomamos decisiones solamente pensando en nosotros, que porque yo quiero, que porque yo soy así, pero no nos damos cuenta que esto puede afectar a todos los que me rodean, a los que amo, a los que están por venir, que mi decisión realmente va a tener una consecuencia que no solamente son mis derechos, sino que quizá voy a estar afectando también los derechos de todos los demás, ¿sabes? Entonces es entender eso, como Dios no nos pide no hacer cosas, o sea, no nos da mandamientos porque Él quiera molestarnos o porque quiera hacernos la vida difícil, sino porque nos ama y nos está cuidando. Y si realmente podemos entender eso en nuestro corazón, va a ser mucho más sencillo, porque sabes que no lo estás haciendo nada más porque sí, sino porque va a traer un beneficio a tu vida. Claro. Y ya para ir concluyendo un poco ya y cerrar el tema, como siempre, como tener presente en que vamos a ser atacados. O sea, el enemigo siempre va a estar ahí queriendo atacar y principalmente nuestra identidad y nuestro corazón y alejarnos primeramente también de Dios, ¿no? Entonces, como si ser bien sabios, bien astutos en permanecer firmes. O sea, cuando vengan los ataques que van a haber, o sea, definitivamente no te vamos a ir como nada, vas a tener ataques. Todos tenemos, todos los días enfrentamos luchas en nuestros pensamientos, en todo. Entonces, como si busquemos la manera de combatir eso y transformarlo en verdad, que es lo que hemos estado platicando, ¿no? Como romper con esas mentiras, identificarlas primeramente y actuar en qué cosas o qué cambios tengo que hacer para recordar esas verdades y no quedarme ahí, no ser esclavo de las mentiras y vivir en libertad. Y yo creo que el romper estas mentiras, pues va, como dices, el estar firme en nuestra identidad, ¿no? Y me encanta. Bueno, no me encanta, sino que me recuerda mucho a esta historia de Jesús cuando es bautizado, que dice que cuando Jesús es bautizado se abre el cielo y la paloma y dice que se oye una voz que dice que este es mi hijo amado en quien me complazco, ¿no? Y literalmente se acaba ese versículo e inicia con otro versículo donde Jesús es tentado por el diablo. Y lo que el diablo hace es cuestionarle su identidad. Lo primero que el diablo le dice es si eres hijo de Dios. Y el diablo es así. Y tú tienes que conocer a tu enemigo, ¿sabes? Tú tienes que conocer la forma en la que él ataca. Y el diablo, Dios va a afirmar tu identidad constantemente. Dios te va a recordar a través de cosas, a través de personas, a través de su palabra, que tú eres su hija amada, que tú eres su hijo amado en quien se complace. Y automáticamente el diablo va a querer ponerle signo de interrogación a eso. Va a querer cuestionar, oye, pues si eres hijo de Dios, ¿por qué te pasa eso? Si eres hija de Dios, ¿por qué haces eso? ¿Sabes? Entonces me encanta que Jesús conocía a Dios y conocía su identidad como hijo de Dios y supo cómo contestarle al diablo. Pero tristemente a veces nosotros nos enfrentamos a eso y no estamos firmes en quienes somos. ¿Y qué pasa? El diablo llega y nos cuestiona, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando eso? Y tú dices, es verdad. Es verdad, si soy hijo de Dios, ¿por qué? Porque no estamos
firmes y no estamos sustentados en quiénes somos. Y repitiendo algo que decía hace ratito, es ahí, hace rato, no sé cuándo, ayer le decía a Ingrid como que nosotros adoptamos la identidad de donde nos sentimos pertenecientes. Ejemplo, mi ejemplo muy raro, no supe cómo explicarle a Ingrid. Ingrid es Ingrid Ramírez Agreda. Ahora sí saben su nombre completo. Presente presidente. Y ella forma parte de la familia Agreda. Entonces, a lo mejor en su familia son bien trabajadores, le echan ganas, nunca se rinden. Y ella se siente parte de esa familia. ¿Verdad? ¿Te sientes parte de tu familia? Sí, claro. Creo que sí. Entonces, quizá ella se puede enfrentar a situaciones, pero como ella sabe a dónde pertenece y ella sabe cómo es su familia, a lo mejor cuando se quiera rendirse va a decir, no, yo soy Agreda y los Agredas no nos rendimos. Suena absurdo, suena burdo ese ejemplo, pero si tú no te sientes parte de la familia de Dios, tú no vas a adoptar esa identidad. Tú necesitas saber que tú formas parte de algo más, que tú formas parte de una familia y que el que tú fueras parte de esa familia tuvo un costo. Wow. Tuvo que pagarse un precio, que lo mencionaba hace ratito Ingrid, ¿no? O sea, no fue así de sencillo, no fue así como que, ay, nomás eres hijos de Dios porque sí, sino que y yo le pido mucho eso a Dios, que nos revele en nuestra mente y en nuestro corazón el costo que se tuvo que pagar para que tú pudieras ser llamado y llamada hija de Dios, que fue a través de la cruz de Jesús. No fue nada barato, no fue nada sencillo, hubo un sacrificio y hubo algo que se tuvo que dar para que tú pudieras tener esa identidad. Y cuando en tu corazón tú lo entiendes y lo recibes, tú ahora sabes que formas parte de esa familia, de la familia del reino. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me siento parte de esa familia y yo adopto mi identidad como hija de Dios, yo me voy a enfrentar a situaciones donde cuando me quiera rendir voy a decir no. Porque un hijo de Dios no se rinde, porque un hijo de Dios sabe en quién tiene la victoria, porque un hijo de Dios es íntegro, porque un hijo de Dios es honesto, y empiezas a adoptar y empiezas a hacer parte de ti todas las características de un hijo de Dios. Wow. Y las características de un hijo de Dios son las características que tiene el Padre, ¿verdad? Sí. Wow, la verdad que creo que para cerrar ya el episodio, recordar como todas estas verdades y estas promesas que Dios nos menciona y nos recuerda constantemente. Y creo que definitivamente no es como que vamos a tener luchas, o sea, vamos a tener muchas como enfrentamientos o circunstancias que van a, como mencionábamos, ¿no? Como nos van a tener nos van a estar atacando y el enemigo va a estar ahí y el enemigo sabe nuestro punto débil, o sea, la realidad es que él sabe, ¿no? Y qué importante es que nosotros sepamos cómo enfrentar eso, o sea, cómo combatir eso y como mencionas, ¿no? Tener presente en el que Dios, o sea, ya pagó ese precio y que somos parte de su linaje y de su familia y que no hay nada, por más que el enemigo quiera traer situaciones o pensamientos o cosas, no hay nada que nos pueda separar de eso porque ya tenemos una identidad de hijos de él, ¿no? Entonces, como a mí en lo personal, este tema y todo lo que hemos platicado, o sea, estoy como analizando todo y créanme que me llega porque... Sí, nos llega. O sea, nos llega y creo yo más, o sea, yo si hablo por mí, como he vivido una temporada en la que he sido muy atacada, pero a pesar de eso puedo darle gracias a Dios, decirle que ha cuidado mi corazón y a veces cuando yo me siento la menos merecedora de cosas, digo, Dios, aquí estoy, como no tengo nada, pero aquí estoy otra vez, ¿no? Y es este constante recordatorio en el que yo sé que Él es mi Padre que me ama y no importa qué tan lejos pueda estar o qué tan cerca, como Él siempre va a estar ahí esperándonos, ¿no? Y Dios está esperándote, o sea, Dios está ahí para que podamos recurrir a Él aun cuando no lo sintamos incluso cerca, ¿no? Pero también tenemos que ser bien sabios y bien astutos en no permitir que el enemigo quiera dejarnos ahí porque él siempre va a querer, o sea, el enemigo siempre va a querer que estemos tristes, en depresión, que los ataques que ganan nuestra mente y siempre nos va a querer alejar de lo que Dios ya nos prometió. Y a mí muchas veces se me ha olvidado, o sea, la verdad, a mí muchas veces se me han olvidado las promesas, pero también Dios me ha rodeado de personas que me las recuerdan y que han sido como un bálsamo a mi corazón y al decir, ok, sí es cierto, o sea, estar aquí, creo que para mí estar aquí es un paso en el que estoy dando muy fuerte porque Ingrid no quisiera estar aquí, pero sé que no soy yo, ¿saben? Y que esto que compartimos es para que ustedes también sepan que todo va a estar bien y que hay temporadas buenas, hay temporadas no tan buenas, pero no permitamos que el enemigo gane. O sea,
la victoria la tiene Dios y el ser hijos de Él nos da esa victoria y confiamos y tenemos esa esperanza en que todo va a estar bien. Ay, qué padre. Sí, lloremos otra vez. Lloremos. Para llorar. No, y hay un versículo que siempre nos dicen y que a lo mejor han escuchado muchas veces por este podcast, que es Jesús diciéndole a los discípulos de que en este mundo va a haber aflicciones, pero dice, pero tranquilos, o sea, no se preocupen, yo ya vencí a este mundo. Entonces no es una lucha donde tú tengas que ganar, es una lucha que ya está ganada. Entonces cualquier circunstancia que estés pasando, cualquier mentira que el diablo o ataque que el diablo haya puesto en tu camino, créeme, o sea, es proceso, pero tu victoria ya está en Cristo. Entonces, qué padre que podamos caminar con gente, como dice Ingrid, eso es bien, bien importante, el hecho de que tú puedas caminar con gente que te recuerde eso. Que te recuerde que no es una batalla donde estás sola y que no es una batalla donde estás viendo a ver si gano o si pierdo, no. O sea, ya está ganada, simplemente tienes que vivir el proceso, ¿no? Entonces, más que nada recordarles, si tú ya identificaste estas mentiras, empieza a empaparte de la verdad de Dios, que lo repetimos, está en su palabra. Dios es tan sencillo y tan bueno que en Dios no se va a bajar así como... A lo mejor sí puede ser, ¿no? Pero Dios no es como que va a buscar formas de así como que se va a bajar él y te va a decir, esto es lo que yo pienso de ti, de ti, de ti. No, o sea, lo hizo tan fácil que es como nomás tienes que agarrar tu teléfono, nomás tienes que agarrar la Biblia para encontrar cuál es la verdad que él declara sobre tu vida. Que eres amada, que eres amado, que eres valioso, que eres perdonado, que eres valiente y es una necesidad del ser humano empaparte de eso que Dios dice para que tú puedas verte a través de sus ojos. Entonces, pues es todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver este video y no se pierdan los próximos episodios de Carta Abierta.